¿Cuántos luchadores hay aquí en esta noche? ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? ¿Cuántos luchadores, hermanos? Porque Dios no quiere gente. Dios, mire, esos profetas que estaban ahí le servían a Dios, pero no eran tan arriesgados, no eran tan luchadores, no eran tan esforzados como lo fue Eliseo. Amén. Cuando Eliseo vio esto, dice la Biblia que él clamó y dijo: Padre mío, los carros de Israel y su gente de a caballo. Y ya no lo vio más. Elías desapareció. Así desapareció Elías, hermanos. Elías no murió, Elías desapareció. Entonces Eliseo, ahí quedó el manto de Elías, pero Eliseo seguramente sintió tristeza, ¿no? Al haberse ido su líder, y dice la Biblia que cogió sus vestidos y los rasgó, y fue caminando triste, pero allí encontró el manto de Elías y lo cogió. Pero Eliseo sabía que había pedido algo, sabía que había una condición y que él había cumplido con esa condición. Por lo tanto, también ya sabía que él, o que en él, se iba a manifestar el mismo Dios de Elías. Y dice la palabra que cogió ese manto para regresar por donde vino, y al coger el manto golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y cuando golpeó las aguas se dividieron en dos y Eliseo pasó en seco. Primer milagro que Dios hizo con este hombre para demostrarle que realmente había derramado su poder sobre él. Y así empieza el ministerio de Eliseo como sucesor de Elías. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos con esta historia, hermanos? En primer lugar, Dios quiere darte un ministerio o un área de servicio para que lo glorifiques a Él. Pero Él quiere darte, dígalo, Dios quiere darme un ministerio. ¿Estás seguro de eso? ¿Sí? A todos Dios quiere darnos un área de servicio a Él. Dios no quiere que usted pase su vida solamente viniendo aquí el miércoles y se olvida. No, Dios quiere darle un ministerio a usted. Dios quiere darle algo en que usted le sirva, algo en lo que usted pueda ver su gloria. Dios quiere derramar algo sobre usted, algo maravilloso, para que usted lo glorifique. Así como Dios usó a Elías y le dijo Elías a Eliseo: pide lo que quieras. Dios te dice, hermano, porque así lo dice su palabra: pide lo que quieras, porque Dios te lo quiere dar. Pero hay una condición, hermanos. No es tan fácil. Eliseo siguió a Elías hasta que lo vio, cumplió con esa condición. Nosotros también tenemos condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones, hermanos? Empezando por tener una vida disciplinada de estudio de la palabra de Dios. Nosotros no vamos a poder ser usados por Dios a menos que diariamente vayamos a su palabra y recibamos esa palabra para poder compartirla. Esto es algo que lo necesitamos así como el agua. No solamente la necesitamos para compartirla, sino que la necesitamos para poder vivir, porque la vida espiritual se marchita, así como se marchita una planta cuando no se la riega. Amén. Entonces, hay condiciones, hermanos. Otra condición, una vida de obediencia. Una vida de obediencia a Dios. No es solamente ir a la iglesia, no es solamente cantar, no es solamente danzar, no es solamente ir y sentarse, es vivir conforme a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Ahora, otra cosa interesante de Eliseo, su tenacidad, su persistencia. Eliseo no se amedrentó
en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Eliseo siguió hasta que consiguió lo que buscaba. Y nosotros tenemos que seguir hasta que Dios nos dé lo que nos quiere dar. Aleluya. Me gusta esa forma como Eliseo, seguía a Elías. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor? Vive Jehová, vive Dios, pero yo nunca te dejaré. ¿Se lo ha dicho alguna vez? ¿O le ha dicho, Señor, nunca dejaré el ministerio que me has dado? Nunca dejaré de usar los dones que me diste. Mire lo que decía Eliseo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. ¡Qué ejemplo, hermanos! Que nosotros también podamos decir así: vive Dios, que no lo dejaré a Él, que no dejaré el ministerio, que no dejaré de usar los dones que Él me ha dado, venga lo que venga y pase lo que pase. Otra cosa que me llama la atención de Eliseo, hermanos, es que cuando Eliseo le dice a Elías, yo quiero una doble porción de tu espíritu, está dándole a entender cómo valoraba él el ministerio profético. El valor que le da Eliseo. Eliseo no se queda quieto, sino que cuando dice, quiero eso, lo quiero y lucho. Mire, Eliseo no dejó cualquier cosa, hermanos. Eliseo era rico. Eliseo dejó sus bienes, dejó sus tierras. Eliseo era así, hermanos. Y dijo, no quiero eso. Lo único que quiero es servir a Dios. Mire la decisión de este hombre, porque este hombre tenía un llamado de parte de Dios. Eliseo quería decir con esto, una doble porción de tu espíritu: yo quiero servir a Dios como lo ha servido Elías. Para él Elías era un ejemplo. En segundo lugar, hermanos, en primer lugar, recuerde, Dios quiere darle un ministerio para que lo glorifique a Él. En segundo lugar, nosotros debemos anhelar tener ese ministerio que Dios nos quiere dar. Amén. Tenemos que anhelar. Si no lo anhelamos, no lo recibimos. La palabra del Señor dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que estás anhelando en la vida? Podemos tener muchos anhelos de cosas buenas, pero lo más bueno que podemos anhelar es servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Amén. Y eso todos lo debemos anhelar, todos, sin excepción de nadie. No solamente, esto no lo debe anhelar solamente el que predica, solamente el pastor, no. Todos tenemos que anhelar servir a Dios, porque a todos nos ha dado dones y talentos. Amén. Todos tenemos. No hay nadie que pueda decir no tengo. Todos tenemos. Cuando Eliseo dijo que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, ¿qué significaba esto, hermanos? Esto significaba, según otra versión, dice, yo quiero ser el heredero de tu espíritu por partida doble. Yo quiero ser el heredero de tu espíritu por partida doble. ¿Cómo es esto? Esta petición, hermanos, muchas veces se supone que Eliseo lo que quería era ese poder espectacular que tenía Elías de hacer tantos milagros. Pero realmente, ¿qué era lo que quería Eliseo? Eliseo no quería, hermanos, no era el sentir de Eliseo ser superior a Elías. Cuando dice una doble porción de tu espíritu, ¿sabe por qué le dice eso? Porque los israelitas, cuando se moría un israelita, dejaban herencia a sus hijos. Pero al primogénito
todo primogénito de los israelitas recibían doble porción. Doble porción, todos los primogénitos. Todos los demás hijos recibían menos, pero el primogénito recibía doble porción de la herencia. Entonces Eliseo quería que Elías le deje herencia, pero no buscaba una herencia en bienes materiales. Uy, eso me ponía a pensar yo antes. A veces hay hijos que se pelean por las herencias de sus padres, ¿no? Pero Eliseo no buscaba una herencia material, Eliseo buscaba una herencia espiritual. Y quería que Elías lo herede, le deje herencia, pero una herencia espiritual, hermanos. Y que sea doble, porque él se consideraba como un hijo para Elías. Entonces, la frase doble porción se refiere a que lo heredara con el oficio y los dones proféticos de Elías. Porque Eliseo quería servir a Dios como lo hizo Elías. Eliseo conocía la necesidad del pueblo de Israel. Eliseo conocía que Israel estaba viviendo un tiempo de apostasía, hermanos. Un tiempo en el que los mismos sacerdotes se alejaban de Dios. Y Elías tenía una entereza y una valentía para irle a decir, así sea a los sacerdotes o a los reyes, lo malo que estaban haciendo. ¿Recuerdan ustedes cuando le dijo a los profetas de Baal? ¿Recuerdan ustedes que pidan a Baal para ver si es que les hacía un milagro? Y como no hizo el milagro, degolló a todos esos profetas. ¿Recuerdan? Esa valentía, esa entereza, no la tenía ningún otro profeta. Y si Elías era quitado, ¿quién iba a hacer ese trabajo en el pueblo de Israel? ¿Quién iba a hacer ese trabajo? Entonces, Eliseo veía la necesidad. Habían un montón de profetas, pero no todos eran como Elías. Y Eliseo no quería ser uno más de esos profetas. Él quería ser como Elías. ¿Se da cuenta? Hay mucha gente dentro de una iglesia, pero todos estarán agradándole a Dios. Dios no quiere que seamos uno más de los que no le agradan. Dios quiere que seamos de los que le agradan a Dios, de los que le sirven, de los que anhelan hacer algo por su obra. Eliseo sabía que la esperanza de su pueblo estaba en Dios y que se necesitaba un profeta que tenga valentía, que tenga habilidades, que tenga fuerza y tenacidad para que Dios muestre su gloria a través de él. Y Eliseo dijo, yo quiero ser ese hombre. Amén. ¿Cuántos quieren ser un hombre así? ¿Cuántos quieren ser una mujer así? En estos tiempos de crisis, hermanos, en estos tiempos en que la delincuencia se ha desatado, uno ve las noticias y prende, desde que empieza hasta que termina la noticia, son puros asaltos, violaciones, robos de tarjetas de crédito o robos por internet o envío de droga. Dios mío, las noticias malas por todos lados. Pero nosotros somos portadores de buenas noticias porque ese es el Evangelio. Amén. Nosotros somos los profetas de este tiempo, que tenemos que profetizarle a la gente que si no se arrepiente, juicios van a venir sobre sus vidas. Pero Dios quiere que tengamos esa valentía y esa entereza que tuvo Elías y Eliseo. En tercer lugar, Elías le dice a Eliseo, cosa difícil has pedido, pero si me ves lo recibirás. ¿Qué le quiere decir? El ministerio no lo da un hombre, sino lo da Dios. Había pedido una cosa difícil, cosa que Elías no se la podía dar, pero que sí se la podía dar Dios, sí lo buscaba. Y le da la condición, pero Elías le da esa condición y Eliseo no se queda quieto, sino que lucha hasta hacer lo que Elías le dijo para recibir la bendición de Dios. Amén.